que es el resumen de cómo ha gastado los recursos en el año que ha concluido. A partir de eso, el Consejo Deliberante, que es donde todos estamos representados, hace su análisis respecto a, bueno, cómo ha sido precisamente el gasto y hace su análisis político también, ¿no? Analiza a qué ha dado prioridad el gobierno y a qué cosa ha dejado a un lado, etcétera, etcétera. Ayer fue el secretario de Hacienda, Juan Manuel Barengui, a hacer su explicación y a evacuar dudas de los concejales al Consejo Deliberante, como lo manda la norma, y bueno, en ese sentido estamos en contacto con el secretario de Hacienda, Juan Manuel Barengui, para conversar respecto a esta rendición de cuentas. Gracias, Juan Manuel, por el tiempo. ¿Cómo estás? Muy buenos días, Guillermo. Un saludo para tus oyentes. Bien. Bueno. Ayer, como vos decías, nos acercamos con el equipo económico al Honorable Consejo Deliberante y estuvimos haciendo una presentación de la rendición de cuentas 2024, que fue una presentación inicial que quedó también abierto y se fue transmitido a los concejales, que pueden convocar de nuevo a este equipo económico y también a los participantes o a los actores de las distintas áreas que sean correspondientes para evacuar cualquier tipo de planteo o de duda que tengan al respecto. Bien, Juan, en primer lugar me gustaría consultarte y digamos que nos ayudes a comprender esta situación. El gobierno local había presupuestado para el año pasado unos 13.000 millones de pesos y finalmente gastó algo más de 26.000 en virtud de que, por supuesto, los ingresos fueron muy superiores a los previstos. ¿Cómo le explicas a la ciudadanía que la municipalidad recibió ingresos bastante superiores a los que inicialmente había previsto? Sí, eso fue algo que ayer hizo un hincapié de la coyuntura económica, de hechos que acaecieron y repercutieron muy fuerte a que tuviésemos una distorsión importante entre lo que se había presupuestado originalmente para todo el año 2024 y lo que se terminó ejecutando, digamos. Y si se había presupuestado 13.000, casi 14.000 millones de pesos, 13.000 largo era, 13.900, y se terminó ejecutando en gastos 23.000 millones. Y bueno, y quedó también un ahorro a diciembre de 2024 de 1.200 millones, que bueno, este año el contexto económico es con mucho más dificultades y realmente lo estamos usando para los gastos corrientes. Pensábamos darle una aplicación a bienes de uso, a maquinaria, pero este año la coyuntura viene difícil. Ahora, lo que fue 2024, lo que hemos explicado es la devaluación ocurrida, ni bien asumíamos la gestión en diciembre de 2023, hizo un salto muy grande en cuanto a la inflación, justamente a cierre en el primer mes de gestión, en los primeros días de gestión hubo un salto inflacionario muy grande, producto de una devaluación que se había realizado y repercutió entre fin del año anterior al 2024 y sobre todo el primer mes de 2024. Entonces, todo lo que teníamos previsto para el año 2024, entre diciembre de 2023 y enero de 2024, nos comió la inflación y los precios se duplicaron, se triplicaron. Los principales insumos del municipio, los combustibles, la parte de insumos médicos para el hospital, tuvieron valores de triplicarse. Entonces, este salto inflacionario, que reitero, fue justo, uno había proyectado, había programado y trabajado el presupuesto sobre fines de noviembre y principio de los primeros días de diciembre. Claro. Y esto acontece, el salto devaluatorio acontece justo los primeros días de diciembre. De diciembre, cuando ya estábamos entregando el presupuesto en el Consejo, y bueno, es una situación que le ha sucedido a la mayoría de los distritos, que bueno,
han tenido que ejecutar números mucho más altos de lo que habían sido presupuestados originalmente. También nos pasó... Y esa devaluación también tuvo impacto en el ingreso, ¿no? Porque ¿Cómo? Que esa devaluación también tuvo impacto en los ingresos también. Sí. Ahora, yo también le hacía referencia a los concejales que, por ejemplo, 2023, que a fin de año se dan los picos de inflaciones más altos, a fin de 2023 y sobre todo en diciembre, la inflación acumulada de 2023 terminó siendo de 212%. Y el municipio había tenido una actualización de tasas para ese año del 80%. Entonces, había quedado muy desfasado. Quedó muy desfasado, y en 2024 la recaudación local nos quedó muy baja respecto al arrastre de que quedó muy desfasada en el año anterior, en 2023. Bien. Nosotros y bueno, ya 2025 hicimos un reajuste que tampoco recompone esa pérdida de 2023, pero un cambio de metodología que ayudó a reacomodar esta situación. Pero bueno, reitero, en cuanto a nivel local, 2024 no fue que los ingresos acompañaron ese correlato, sino que bueno, tuvimos una muy buena coparticipación, hubo una buena caída de ingresos de coparticipación en 2024, que nos ayudó. Fue un año económicamente bueno para nosotros, que nos permitió, más allá de este ahorro que te decía, de este superávit que tuvimos a cierre de ejercicio en diciembre, nos permitió durante el transcurso de 2024 ejecutar, la verdad que grandes inversiones, grandes inversiones en maquinarias, en equipos, claro. Hubo licitaciones importantes como la compra de un camión compactador, como la compra de un camión barredora, como la compra de una motoniveladora. Hubo arreglos de maquinarias y de vehículos en todas las áreas con inversiones importantes. Claro. Hubo inversiones para los espacios públicos que eran cuentas pendientes de la gestión anterior, como el corredor verde en el acceso a Perón, que se hizo esa senda luminaria, con la plaza con puentes y de con estación de trenes también. La plaza de la estación de trenes también. Y bueno, ni que hablar la etapa que se licitó en 2024 y que ahora ya se está terminando de ejecutar para el polideportivo. Claro. Bueno. Juan, aprovecho, hablabas recién de este ahorro de 1.100, 1.200 millones de pesos. La deuda flotante que ha alcanzado el municipio el año pasado es de unos 1.100 millones de pesos. Quería preguntarte, digamos, si uno dice, bueno, tenés un ahorro y esta deuda flotante, tenés las cuentas equilibradas, pero quería preguntarte cuál es... menos, Guille. ¿Sí? La deuda flotante de cierre de 2024 quedó en 550 millones. Me pareció ver ese número. Bueno, digamos, 500, están números digamos, manejables para el municipio. De los cuales casi la mitad, 250, 270 millones, eran lo que tenían que ver con las cargas sociales de los sueldos de diciembre, que sí o sí se pagan en enero, los primeros días de enero. Bien. O sea, algo, realmente una deuda muy baja. Bien. En porcentual con respecto al ejecutado presupuestario total, significaba un 2,5%, bastante más bajo de lo que había sido el cierre de 2023, que la deuda flotante resultaba un 3,6%. Bien, una deuda igualmente muy manejable para el municipio. Sí, Estuve recorriendo algunas de las políticas en general de donde el municipio tuvo que gastar más de lo presupuestado y donde gastó menos de lo presupuestado. Sí. Y bueno, lo que se observa es un hospital y unos centros de atención primaria absolutamente explotados de demanda, ¿no? Un hospital, voy a dar un dato que abuelo de pájaro que recuerdo ahora, aproximadamente se habían previsto unas entre 35 y 40.000 atenciones en consultorios externos y hubo más de 55.000.
lo cual habla de la enorme demanda que ha tenido el hospital, pero también eso sucedió en los centros de atención primaria, donde la atención de las emergencias fue mucho mayor a lo que estaba previsto. Un gasto, Juan Manuel, donde la salud ha sido distinguida, pero también se ha visto un recorte en algunas cuestiones vinculada con los servicios sociales. Pienso en el recorte que hubo en becas, garrafas, en bolsones, en tarjetas. ¿Hubo una readecuación ahí de recursos? Bueno, en salud, como puedo decir, Guillermo, teníamos un presupuesto original de 3.900 millones y terminó siendo de 9.000 millones. Puede decir, el incremento más grande de todas las áreas, un 225%, digamos, sobre lo que había sido el presupuesto original, que fue el área con más variación. Bueno, y tiene que ver con todo lo que mencionabas del nivel de demanda, de la cantidad de atenciones que fueron requeridas, por estar siendo el único efector, la salud pública, bueno, y extendiéndose y fortaleciendo también las salas, los CAPS, digamos, la ciudad y en las localidades de Bragado. Y con respecto a la parte de asistencia social, quizás también se cambiaron algunos enfoques el año pasado. Se trabajó en una mesa social, sí, con otro tipo de asistencia que antes no se realizaba, y quizás fue ahí donde tuvo que se recortaron algunas cosas, pero se agregaron otras, que como fue este caso de la mesa social, que el año pasado se apuntó a esa política más fuertemente que a otras en cuanto a esa asistencia. Bien. Juan, aprovecho para preguntarte un poco qué podemos esperar de este año. ¿Será una gestión un poco más ajustada de la que tuvimos en 2024 en virtud de cómo han evolucionado los recursos municipales, sobre todo los ingresos de coparticipación en el primer trimestre? Realmente es un año muy, muy difícil. Tuvimos una paritaria hace muy poco, que, bueno, pudimos poner de acuerdo con los sindicatos municipales, pero realmente es un esfuerzo enorme de parte nuestra, un compromiso muy grande, porque la corriente de ingresos este año está viniendo muy floja. Lo que hablaba de que la coparticipación en 2024 realmente anduvo muy bien y nos permitió tener un superávit y un nivel de inversiones y de gastos corrientes muy importante. Este año realmente es una situación que esperemos e imploramos que a partir de este mes que viene, de mayo, podamos tener proyecciones mejores. Abril ha sido un mes donde los ingresos son menores a los del año pasado y sabemos que siguió habiendo inflación. Claro. La inflación sigue estando. O sea que está hablando un poco, es un síntoma de la situación económica, ¿no? Porque recordemos que la coparticipación sale de los impuestos que pagan, por ejemplo, el IVA, digamos, impuestos que son coparticipables y que van primero a la provincia y la provincia después coparticipa a los municipios. ¿Habla de un poco de la situación económica general esta situación? Sí, sin duda. Sin duda que esto es un reflejo también de lo que se ve en la calle, en los comercios, de un parate, de una recesión, porque si no, nos tendría que venir números más importantes y nos están viniendo. Realmente en abril nos sorprendimos de que sea de vuelta menos. Claro. Esperábamos más que los meses anteriores y bueno, y de vuelta menos, y estamos hablando de menos que los meses de 2024. Claro, con una inflación del 118, ¿no? 118% fue el año de punta a punta, claro. Sí, abril hemos tenido la coparticipación que ya está por terminar de caer todo el mes, que viene de la mano de lo que había sido proyectado para este mes, de una coparticipación neta de 1.050 millones, que es lo mismo, o incluso hasta nos quedamos cortos, para pagar sueldos. Imagínate que necesitamos todo un flujo para los demás gastos operativos y nos queda solo la recaudación local, que todos saben que es un porcentaje mucho más chico. Bien. Es un año donde, bueno,
haber tenido el superávit del año pasado y tener un ahorro nos ha permitido tirar estos meses para poder mantener el nivel de actividad, para poder asumir este compromiso paritario, pero realmente si las condiciones de coparticipación de los ingresos no mejoran, vamos a estar en una situación muy vulnerable que no escapa solo a la realidad bragadense, claro. Está pasando en los distintos municipios y recordar que había sido un año donde habíamos empezado con, digamos, la buena noticia de que no habíamos perdido en cuanto al coeficiente de coparticipación, al coeficiente del reparto de la torta, ¿no? Claro. No habíamos perdido este año, habíamos incluso salido un poquito arriba y aún así está viniendo tan flojo que es muy preocupante. Seguramente. Bueno, gracias Juan, nos ha permitido tener un pantallazo no solo de lo que ha sido el año pasado, sino también sobre todo de qué esperar este año en materia de gestión, porque tiene que ver los recursos, claro, con las posibilidades que tiene el Estado para generar políticas públicas. Te agradecemos el tiempo en el aire de la radio. Muchísimas gracias, Guillermo. Un saludo.